Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster, estas citas que hago desde la comunidad de quiero ser podcaster.com. Hoy tengo a José Antonio Gelado. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo puede la gente monetizar dentro de Podimo? Vamos directamente. Hay un equipo en España, es decir, muchas veces pensamos en plataformas y pues en organizaciones que están en muchos países y tal, y piensas, bueno, habrá robots allí trabajando por las instalaciones y se distribuye todo automáticamente, pero detrás pues tiene que haber personas. Y en España pues hay un equipo que va creciendo y que somos pues estas caras que se ven todos por aquí, que somos los que nos encargamos de distintas áreas de esta parte, que es la parte visible o la parte escuchable de los contenidos de Podimo. Lógicamente hay unos usuarios, como decíamos, que son los suscriptores. No todas las plataformas son iguales y no todos los perfiles son iguales. En Podimo, por ejemplo, hay un 65% de mujeres, 35% de hombres. Normalmente en otras está un 50-50 más o menos, 49-51, pero aquí hay más mujeres que hombres. Y las categorías que más se escuchan por parte de estos suscriptores pues son 26% entretenimiento, del 100% de los contenidos, 18% true crime y 17% historias personales. Son un poco, y luego ya pues noticias política, cultura, ocio y salud y desarrollo, que está también creciendo bastante. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cómo funciona todo esto? Pues como decíamos antes y muy rápidamente, lo que hacemos es tomar todos los datos de lo que escuchan los suscriptores y dividirlo, el número de minutos, entre la cuota de lo que pagan los suscriptores, entre los podcasts que escuchan. Sé que dicho así suena más complicado de lo que es, pero básicamente es repartir el tiempo proporcional que escuchas entre los podcasts que escuchas y compensarles por ello. Claro, o sea, si alguien tiene, pongamos, 10.000 oyentes y solamente esos oyentes solo le escuchan a él, se llevaría 20.000 euros. Si todos los oyentes le escucharan a él, todos fueran suscriptores de Podimo, todos, efectivamente, el 100% de ese 100% sería de esa forma. Lo que pasa es que, claro, como decimos, pues no escuchamos solo un podcast y todos los oyentes de un podcast son suscriptores, sino que hay gente que entra, que sale, que escucha un mes, que escucha un programa, escucha unos minutos. Bueno, pues se va tomando nota de todos y se reparte entre los que escuchan. Esa es la base. ¿Y esto me has dicho? ¿Minutos? ¿Cuentan minutos? Minutos y segundos. O sea, se cuenta todo. Porque en otras plataformas también se hace más por minutos o por programas o por podcast. Aquí no, porque también, ¿cuál es el problema de no compensar por segundos o por minutos? Pues que los podcasts más cortos normalmente es más fácil de hacer, escuchas, pues pum, te pago otro. Eso también, bueno, si seguís un poco estos temas, pasó con YouTube y con otras plataformas donde descubrieron que, claro, que la gente, cuando ves el truco, o con Spotify, también creo que pasó con algunos artistas que hacían canciones de 30 segundos, que eran casi jingles en vez de canciones. ¿Por qué? Porque si no se compensa por tiempo, pues se producen esas... Yeah. Bueno, pues estas picardías, vamos a llamarlo, ¿no? Pero aquí está pensado también para que un podcast de 1 hora que se lo ha currado, que se lo ha trabajado y que ha estado investigando el tema, pues sea compensado por cada segundo que escuchan sus oyentes. Para hacernos una idea, pues hay ya más de 50.000 podcasts en español, 650.000 en inglés y más de... Estos 2.500 ya son 3.000, más o menos unos 3.000 audiolibros y sigue creciendo el catálogo porque, lógicamente, pues esto sigue creciendo, al igual que también van creciendo los oyentes, claro. Hemos incorporado una nueva sección para niños. ¿Podcast para niños? Sí, podcast para niños. Y además está funcionando muy bien y con una interfaz y con un aspecto pues un poco diferenciado del resto de contenidos para que sea también, pues como los contenidos para niños, más seguro y que puedas también pues, estar más tranquilo de lo que accede y que esté un poco también curado y bueno, pues seleccionado ese contenido. Y vamos a la chicha. ¿Cómo se gana pasta aquí? ¿Cómo se hace dinero? Pues básicamente no hay, digamos, grandes trucos o no voy a, digamos, dar grandes secretos porque al final de lo que se trata esto de tener buen contenido, de ser constante, de ser perseverante y que, bueno, yo creo que no, esto no estoy diciendo tampoco nada nuevo y que consigas agrupar una cierta audiencia, porque si no hay audiencia después de todo ese esfuerzo y ese trabajo, pues es muy difícil compensar. Claro, la clave siempre es la audiencia, eso está clarísimo. Y por lo menos la diferencia respecto a hacértelo tú por tu rollo es que no tienes que estar, ¿no? En cada episodio, entra en cada plataforma y dóname, hice un café, hice no sé qué, todo este cantarina, porque ya viene incluido en la cuota, entonces ahí simplemente pues agradeces la suscripción y además con la misma suscripción tienes otros podcasts. Y que tus oyentes, los que te escuchan en otras plataformas, si lo tienes en abierto, o tus seguidores en redes sociales o donde sea, sepan que tienes ese podcast en Podimo, claro, porque si no, claro. O sea, una parte, la plataforma puede promocionar y puede dar tu contenido, pero también tiene que haber una parte en la que diga, oye, escúchame aquí y enlázame y ponérselo fácil al oyente que quiera localizarte.
Como no todos los podcasts son iguales, pues no todas las fórmulas de monetizar, aunque no me gusta utilizar monetizar y explico por qué, No. porque la parte de monetizar es solo una parte de todo. Es decir, yo lo llamaría más, aunque suena raro, pero profesionalizar tu podcast, dedicarte al podcast, no sé cómo decirlo, pero no solo la monetizar, ¿no? Yo creo que rentabilizar, por ejemplo, tiene otras connotaciones porque no solamente es monetizar, sino que tiene que haber algo más. Es decir, tiene que haber un modelo, tiene que haber algo. Y para eso está el modelo de distribución. Sin enrollarme mucho, ¿qué quieres hacer con tu contenido? Yo tengo, y se me ocurren pues 3 escenarios normalmente para simplificarlo. Quiero que mi podcast esté en todos los sitios, escuche en todas las plataformas y todo el mundo pueda acceder. Y yo ya me encargaré de monetizarlo a través de, cuando tenga un cierto volumen, pues publicidad, patrocinio, una marca, tal, ¿no? Pues ese modelo es un modelo en abierto y tenemos un modelo muy sencillo en Podimo. Reclamas tu podcast, reclamar, traducido del inglés, claim, pero que realmente es identificar tu podcast, decir, oye, este podcast es mío. Si ya lo hemos encontrado, si ya estaba en algún directorio o estaba en algún sitio, me lo asignáis a mí, que es mío. Te pedimos un email de confirmación, porque el email es el que está en el RSS, para que realmente sea, o sea, para que no te pongas tú el podcast de Joe Rogan, por ejemplo, o de, ¿sabes? Para que sea pues realmente el dueño de ese contenido. Y a partir de ahí, sin que tú hagas nada, como bien decías, tú sigues haciendo tu contenido, lo sigues distribuyendo en todos los sitios donde quieras y los oyentes que te escuchen en Podimo, si son suscriptores, te van generando ingresos. Cuantos más oyentes tengas en Podimo, pues más ingresos te genera. No hay, digamos, no hay cara B. Es bastante, yo creo que bastante transparente. Y además puedes ver en todo momento lo que vas generando y lo que vas acumulando. ¿Te suena, no? El Podcaster Studio, que ahí donde entras y vas viendo, y pues tengo tanto, este podcast va así, este basado, este tiene estas estadísticas y demás. Eso sería el modelo abierto a todo el mundo, no tienes que hablar con nadie, no tienes que ser familiar ni primo de nadie, ni convencer a nadie, ni conocer a nadie en Podimo. Simplemente llegas, te registras y aquí está mi podcast. También puedes crearlo tú desde Podimo de igual manera, ¿no? Sin necesidad de comunicar con Podimo, ¿no? Tú vas y dices, crear show nuevo, ¿o esto ha cambiado? Nos gusta hablar, somos gente que nos gusta hablar. Es decir, tú quieres hacer un podcast, ¿no? Y quieres que sea exclusivo con nosotros y quieres tal. Pues hablemos. Mira, quiero hacer el podcast así, quiero hacerlo de esta forma. Y a lo mejor somos nosotros los que decimos, mira, con este modelo que estás, no te va a encajar el modelo de suscripción en exclusiva. ¿Te va a interesar? Sí, y sé que vais a decir, pero ¿cómo vas a decirle a un podcaster que no lo tenga en exclusiva? Pues depende. Si es que no hay fórmulas únicas. El café para todos no suele funcionar, porque no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de café. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer esto? Pues según el modelo y el tipo de contenido que tengas y según también el alcance o la distribución que vayas a hacer de ese contenido. Si tienes ya un cierto volumen de audiencia, tienes ya una experiencia, tienes ya un podcast rodando, entonces sí que te va a interesar el modelo en exclusiva. Y claro que hablamos y nos lo dices y nos encargamos nosotros de, bueno, pues cómo podemos promocionarlo, cómo vamos a compensarte por ese contenido, que es lo que luego voy a ver un poquito más en detalle. Y qué pegas y qué ventajas va a tener. ¿Cómo? No sé cómo decirte. ¿Cómo podemos hacerlo? Es decir, tú tienes un modelo y dices, vale, no pensemos en Podimo, pensamos en general. Quiero que mis oyentes solamente puedan acceder a este contenido bajo suscripción. Por ejemplo, en donde estamos ahora mismo, Quiero Ser Podcaster, si no me equivoco, hay un modelo de suscripción, de membresía, donde accedes a un contenido. Pues hay 2 formas de hacerlo. O te lo haces por ti mismo, es decir, te montas tu WordPress, tu backend, tu lo que sea, tu sistema, tus pagos, tus suscripciones y demás, o utilizas los servicios de una plataforma que te lo dé. O te juntas con varios que queráis hacer lo mismo. Por ejemplo, Mumbler es una idea muy buena para poder facilitar y darte llave en mano y decir, toma, tu modelo de podcast de suscripción. O, en el caso de Podimo, yo quiero centrarme en los contenidos y no quiero tener que preocuparme por nada más. Solamente os doy el contenido y me encargo de promocionarlo, por supuesto. Esa parte siempre va a estar ahí, ¿eh? Eso de lanzar el podcast y que lo escuchen, yo ya hoy en día no vale, porque es muy difícil llegar. Tiene que haber una parte de promoción. Pero sobre todo, quitarte toda esa parte de conseguir suscriptores, oyentes y demás y encargarte del contenido. Nosotros nos encargamos de lo que sería la otra parte. Y ese modelo, como decíamos, está vigente también para todo el que quiera, pero tiene que haber unas características para que te pueda funcionar. Porque si no, un podcast desde cero, que no conoce a nadie y que empiezas bajo un modelo de suscripción en exclusiva, yo diría que es muy, muy difícil, casi es imposible que te funcione, porque, no sé, tiene que ser un contenido o tiene que pasar algo para que realmente ese contenido lo puedan llegar a él. Uh-huh. Y otro modelo, que sería el tercero, pues tengo un podcast que lo está petando, que estoy ya en los rankings, tengo ya tiempo, iba a decir años, pero es que sí, es que tiene que ser un poquito años. Es muy difícil también que podcasts que lo peten mucho surjan de hoy, claro, de ayer para hoy. No.
como mínimo por la pandemia, ya es como antes de pandemia y post pandemia, ¿no? Pues tiene que haber una trayectoria para que los oyentes hayan podido conocerlo y tengas también el alcance, en función del alcance que tengas en redes sociales y demás. Y ahí, lógicamente, tenemos que hacerlo a la medida. Pues quiero que esta temporada, que lo voy a hacer ahora y que va a tener estas características, quiero que esté en exclusiva. Quiero que el contenido anterior esté en exclusiva o no, o que esté abierto para todo el mundo. Y ahí, pues también volvemos a lo mismo. Nos gusta hablar y nos gusta conocer qué es lo que quieres hacer para poder ofrecerte pues, la opción que mejor encaje con lo que vas a hacer. Esos serían un poco los 3 modelos. ¿Distribución no exclusiva? Pues yo creo que es la más sencilla, pero también hay que tener en cuenta que una vez que lanzas tu contenido y que está disponible en todos los sitios, es más difícil luego controlar hasta dónde llega ese contenido y cómo limitarlo posteriormente. Por lo tanto, es un modelo válido si te vas a apoyar en eso, en distribución masiva, no exclusiva y basado en publicidad o algún tipo de patrocinio. Esto cuando es distribución no exclusiva, ¿cómo haces lo de qué es el... ¿Tú subes el podcast a Podimo y en algunos episodios que das en abierto se pasan al feed o tienes como que subirlo en 2 sitios diferentes? Más sencillo. ¿Cuál es la piedra filosofal del podcast? Lo que lo empezó todo, la esencia, lo que resumiría un podcast. Para mí, el RSS, ¿no? Sí. Eso mismo. Y la gente menos técnica que nos esté escuchando, que esté metiéndose en el mundillo, dice, ¿pero qué es eso del RSS? Pues yo siempre digo que es como una ficha. Nombre, tal, podcast, título, tal. Lo hace fulano y hace este contenido. Y este es el primer capítulo, este es el segundo, este es el tercero. Eso es como un resumen de tu podcast. Sí. Y ese es un archivo, una dirección, una URL que tú nos das. Y nosotros vemos, si ya lo tenemos y lo hemos visto en algún directorio, en algún sitio, pues te decimos, sí, es este. Pero te pedimos un email, te vamos a enviar un email de confirmación que tú tienes que decir, sí, es el mío. Y si luego quieres un episodio en exclusiva en Podimo, teniendo el feed fuera, ¿cómo lo haces? Si lo tienes el feed fuera y está disponible en otras plataformas, no puede ser exclusivo. Por lo tanto, para que sea exclusivo, tienes que subirlo en la plataforma en la que quieres que sea exclusivo. Por lo tanto, en este caso, en Podimo. Tienes que subirlo desde el estudio, que es como hemos llamado a la parte al backend, el backend suena peor todavía que estudio, a la parte de administración o el panel de control de tu podcast. Pero tú al entrar en tu panel estarán todos los episodios que han recogido del feed, ¿no? Eso es. Y tú ahí dentro puedes subir uno, pero que no tienes que subirlo en 2 sitios. Los libres también se ven normal en Podimo. Lo que está abierto y gratuito en todos los sitios también está abierto y gratuito en Podimo. Resumen, lo que subes como exclusivo y quieres que solamente esté en Podimo, porque al final lo subes tú, es decir, nosotros no te obligamos a que subas el contenido, no. Lo que hacemos es que te damos la opción de que lo puedas subir. La diferencia, digamos, es que tienes que decir, oye, que quiero hacer este contenido. Claro, es que esto podría ser un buen invento para quien quiera probar, ¿no? Voy a empezar a poner algunos episodios en Podimo. Claro. De esta manera vas viendo cómo funciona. O sea, pero insisto mucho. No, totalmente. Es que es el ejemplo perfecto para hacerlo. El quiero probar, tengo este contenido, tengo esta entrevista, tengo este especial, tengo esta información que he visto que es que nadie tiene y es que me la he currado y quiero hacer un especial, pero no quiero liberarlo sin más. Quiero, pues, un poco ver qué tal funcionaría un modelo de suscripción. Adelante. Pero consejo siempre, habla con nosotros, jose@podimo.com y al final de la charla, de las slides también está. Pero vamos, que busca José Antonio Gelado o Podimo. Quiero hacer un podcast en Podimo. Contacto y nos lo dices. ¿Por qué? Porque te podemos asesorar, porque normalmente también, si no hay nada previo, un episodio suelto así en exclusiva, pues es muy difícil también que funcione bien si no va acompañado de algo más, porque eres un episodio entre millones de podcasts y de otros contenidos. Por eso tiene que ir un poco, digamos, acompañado, por así decirlo, ¿no? Como si fuera la guarnición, ¿no? Un buen plato tiene que haber una buena guarnición. Claro, sí, pero me refería como para ver si tienes el poder de arrastrar a tu audiencia, ¿no? De, oye, mira, este episodio va a estar solo ahí. Si queréis, si la gente ve que se suscribe, bueno, pues cada vez vas poniendo más hasta que si te decides hacer totalmente premium. Totalmente de acuerdo. Y además también te digo que somos bastante flexibles y lo vais viendo. Y bueno, yo creo que tú también lo puedes ver experimentar por ti mismo, que hay distintas fórmulas. Es decir, que no es exclusivo y desaparezco del mundo y ya solo estoy aquí. No, puede ser por temporada, puede ser capítulo, puede ser un nuevo proyecto, puede ser un side project, un spin-off de tu podcast, un especial, en fin. Esto no sé si lo justo lo que estamos hablando, pero Poveda podría hacer algo así. El de culto, no sé si exactamente. Culto es muy buen ejemplo, porque lo que ha hecho es decir, oye, llevo tiempo haciendo este podcast, llevo este contenido, me curro el contenido, he hecho otros podcasts, tengo otros proyectos, pero quiero probar porque yo creo que tengo ya una comunidad y tengo ya un cierto volumen y ahí está, y ahí sigue, y por eso yo creo que le funciona, porque tiene esos ingredientes
previos para que el producto pueda funcionar. Y algunos los ponen abierto, otros no. Por ejemplo, el que era tan de Eurovisión, que era al día, porque al día siguiente ya caducaba prácticamente, pues ese lo puso en abierto y luego recuerda que tiene los otros en privado. Sí, y entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, los que le da la gana, es decir, los contenidos que él quiere poner en abierto, poner en exclusivo o nueva temporada, es decir, pero esa modalidad que tiene Poeda, que es el ejemplo que estamos poniendo, el podcast Culto, por cierto, Culto con K, la puede tener cualquiera hablando con nosotros. Tengo este contenido, tengo estas ideas y quiero hacerlo de esta forma. Pero eso es muy, muy buen ejemplo. Venga, vamos allá. Exclusiva. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Puede ser exclusivo un rato? ¿Puedo hacer capítulos en exclusivos y no exclusivos? Sí, pero si el contenido no está diferenciado y no va acompañado de lo que decíamos y lo hacemos conjuntamente, porque también veréis que, y yo creo que también somos un buen ejemplo de eso, de no somos una empresa de dame el contenido y luego ya tú quítate de en medio y ya me encargo yo. No, sino que queremos es ser socios, queremos trabajar juntos y ir haciendo crecer los podcasts en los que apoyamos y por los que apostamos. Por lo tanto, hay que tener, digamos, una serie de cosas en cuenta para que te funcione bien un podcast en exclusiva. Y sobre todo, al final, el contenido, perseverancia y que sea un contenido realmente relevante.